Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy vamos a presentar un podcast de los argumentos. Nosotros, mis compañeros Ángel y Abimael y su servidor Diego, estaremos hablando sobre los distintos argumentos, por ejemplo, sus argumentos según su estructura, los argumentos según sus propósitos y los argumentos según su contenido. Estos tres están divididos en tres partes, cada uno con variaciones. Bueno, ahora empezaremos hablando sobre los argumentos según su estructura. Mi compañero Abimael les hablará sobre qué son y los diferentes tipos. Abimael, ¿me podrías explicar qué es un argumento deductivo según su estructura? El argumento deductivo, en definición, un argumento deductivo es aquel que intenta demostrar una conclusión lógica y necesariamente verdadera a partir de premisas verdaderas. Perfecto, ¿me podrías hablar sobre las características de los argumentos deductivos? La conclusión se debería lógicamente de las premisas sin dejar espacio para la duda o la incertidumbre. Bien, ¿me podrías dar algunos ejemplos? Todos los seres humanos son mortales. Sócrates es un ser humano, por lo tanto Sócrates es mortal. Ok, bueno, ¿y me podrías hablar sobre los siguientes argumentos? El argumento aductivo, por favor. Un argumento aductivo es aquel que intenta explicar un fenómeno o una observación mediante una hipótesis o una teoría que lo explica de manera plausible. ¿Y me darías unas características, por favor? Las hipótesis se proponen como una posible explicación para la observación, pero no se puede demostrar con certeza. ¿Me podrías dar los ejemplos? Se ha encontrado restos de un dinosaurio en un lugar determinado. Es probable que ese lugar fuera un hábitat para dinosaurios en el pasado. Bueno, y por último, ¿me podrías hablar sobre el argumento inductivo? Un argumento deductivo es aquel que intenta establecer una generación o una ley a partir de observaciones o experiencias específicas. ¿Cuáles son las características de este argumento? La generalización se basa en un número limitado de observaciones, por lo que se puede garantizar su validez universal. ¿Y cuáles son los ejemplos? ¿Has visto varios gatos negros en mi vecindario y todos parecen ser amigables? Por lo tanto, es probable que la mayoría de gatos negros sean amigables. Ok, ya terminó las preguntas de mi parte. Ahorita hablaremos sobre los argumentos según su propósito y mi amigo Diego los explicará. ¿Qué es informativo? ¿Qué es un argumento informativo? Es donde se expone el grueso de la información del texto, es decir, donde se ofrecen de manera clara y organizada las ideas y los datos que se desea transmitir al receptor. Ok, ¿me puedes dar unas características? Bueno, las características de los textos informativos se caracterizan por transmitir información de manera objetiva y concreta, no incluir opiniones, argumentos o posturas personales. Ok, ¿me puedes decir unos ejemplos? Bueno, los ejemplos de estos textos pueden ser noticia periodística, ficha técnica, argumento científico, nota biográfica y argumento médico. Ok, ¿ahorita me podrías decir qué es persuasivo? Bueno, los argumentos persuasivos son aquellos que tienen como objetivo convencer al receptor de que haga algo. Para lograrlo se utilizan recursos como evidencias, datos estadísticos, testimonios relevantes, razonamiento lógico, pruebas y comprobantes, sentimientos y emociones del interlocutor. Esos son algunos ejemplos de los argumentos persuasivos. Ok, ¿ahorita me podrías decir algunas características? Bueno, las características de los textos persuasivos contienen organización, legibilidad, captación de atención, argumentos, conexión con el lector y brevedad. Ok, ¿me podrías decir qué es reputación? Bueno, los argumentos de reputación
también conocidos como argumentos de autoridad, son recursos que se basan en la opinión o consideración que se tiene de alguien o algo. Los argumentos de reputación o autoridad se utilizan para apoyar una idea o tesis con ayuda de personas que son expertas en el tema o que gozan de prestigio en la sociedad. Por ejemplo, el medicamento es seguro así lo certifican las autoridades sanitarias. Ok, después de esto, ¿me podrías decir las características? Pues podrían ser la ética de la empresa, la honestidad, los servicios que se ofrecen, la imagen corporativa. Bueno, ahora hablaremos sobre los argumentos según su contenido. ¿Me podrías hablar sobre qué es un argumento normativo? Un argumento normativo es un tipo de argumento que concluye que una consecuencia normativa no debería aplicar a sujetos o circunstancias que no se encuentren en el tipo de sujetos o circunstancias considerados por la norma. ¿Me podrías dar los ejemplos? Ok, argumento de la plenitud, argumento de la coherencia, argumento psicológico, argumento de la rúbrica. Bueno, ¿me podrías dar las características, por favor? Argumentos que aseguran la consistencia, argumentos contextuales, argumentos sistemáticos, conceptuales, argumentos por principio, argumentos jurídicos especiales, argumentos prejudiciales. ¿Qué son los argumentos fácticos? Los argumentos fácticos, argumentos basados en hechos comprobables y evidencias objetivas que pueden ser verificados. ¿Me puedes mencionar los ejemplos? Las palabras fácticos se refiere a algo que se basa en hechos reales, en exposición a ideas o teorías. Bueno, ¿me puedes mencionar las características? Tienen por objetivo la realidad física y natural en el mundo real, estudia los hechos y sus correlaciones. Ok, ahorita nuestro compañero Ángel nos explicará qué son los argumentos. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones, lógicamente que se compone con premisa y conclusión. Ok, ¿me podrías decir qué son los ejemplos? Un claro ejemplo sería de todos los animales respiran y todos los pájaros son animales, por lo que los pájaros respiran. Ok, ahorita me podrías decir algunas características. Las características son premisa y conclusión, lógica y consistencia, razonamiento, contraargumentos, orden lógico y Ok, ahorita me podrías decir qué son las proposiciones. Es una expresión que afirma o niega algo sobre la realidad y se puede definir como una cadena de signos que expresan en un lenguaje determinado. Ok, ¿me podrías decir un ejemplo? El átomo es una molécula. Ok, ahorita me podrías decir unas características. Son expresiones que afirman de algo que existe o tiene una característica determinada. Pueden ser verdaderas o falsas, dependiendo de si concuerdan con la realidad. Ok, ahorita me podría decir qué son las premisas. Las premisas siempre afirman o niegan algo que puede ser verdadero o falso. ¿Me podría decir un ejemplo? El ejemplo sería si una persona mira una manzana verde y dice, esta manzana está agria. Ok, ¿me podría decir algunas características? Las características, pues lo único relevante es su lugar en el argumento, no su rol. ¿Me podrías decir qué son las conclusiones? Es una parte final del texto o estudio en la que se presenta la información más importante y se propone algo como cierto. Ok, ¿me podría decir algunos ejemplos? Sería como la palabra resumiendo, la podrías decir resumen. O en definitiva, podrías decirlo para acabar. ¿Me podrías decir algunas características? Pues una sería resalta la importancia de lo que se requiere comprobar. Otra sería resumen el resultado y la repercusión de la idea principal. ¿Me podrías decir qué es un concepto de lógica? Es la ciencia que estudia la corrección de los razonamientos, tanto formales como no formales. ¿Me podrías decir un ejemplo? Pues sería el dólar estadounidense es una moneda fuerte. ¿Me podrías decir algunas características?
Pues serían, es abstracto y no es tangible, es universal y se aplica en todos los objetos que comparten las características que representa. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte, por lo que esperamos que les haya sido de gran utilidad nuestra información presentada. Les agradecemos mucho por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.